Hola amigos de Ecosalud Laboral Voces Segura, como siempre, aquí con un nuevo capítulo, un nuevo invitado. Algo que quiero decirles, estamos muy felices con nuestro equipo de producción porque estamos creciendo, estamos siendo visibles en diferentes partes del mundo. Nuestro comentario, nuestro compartir y nuestros likes que dan en cada uno de nuestros videos nos está haciendo visible en diferentes países del mundo. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad CUT de la ciudad de Barranquilla, quien amablemente nos facilitan sus áreas para poder hacer esta hermosa entrevista. Tenemos a un invitado de la casa, una persona que ha estado muy pendiente del proceso de Ecosalud Laboral, está animado a apoyarnos y a seguir haciéndonos crecer. Se encuentra con nosotros el ingeniero Ricardo Solano, que es especialista en gerencia de control de riesgo, es magíster en gerencia de seguridad y salud en trabajo y es auditor de sistemas de gestión. Con ustedes, el ingeniero Ricardo Solano. Y amigos, tenemos a nuestro profesional, a nuestro hermano de la casa, Ricardo Solano. Bienvenido, hermano. Andrés, gracias por la asistencia a este podcast. A ti por la invitación. No había tenido conocimiento de estas iniciativas de los podcasts para el campo de la seguridad y salud en el trabajo hasta ahora que estuvimos conversando ya unas semanas atrás. Y bueno, halagado por la invitación, esperando para ver qué aporte le puedo brindar yo en la experiencia y el conocimiento que tengo ya en más de 12 años del campo. Ricardo, de todos modos, como siempre le digo a mis invitados, la gratitud para mí y para mi equipo de trabajo, porque tener profesionales como usted que están haciendo país, que están educando y están sacando generaciones que vayan a llevar un mensaje de cultura y seguridad, porque eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Así. Cultura y seguridad, aspectos clave para construirla o transformarla. Y es un tema muy importante, un tema muy dinámico y es un tema que realmente se necesita en la industria colombiana. Ricardo, cultura de seguridad, aspectos clave para construirla y formarla. ¿Por qué? Ok, yo creo que el tema siempre ha estado presente, latente. Lo que no hemos sabido es cómo funciona en sus elementos de constitución y luego cómo cambiar un poco esa parte. No es fácil, estamos hablando de un factor humano, un tema que es bastante social. Bien, para ir respondiendo esa pregunta que estás planteando, hay que hacer una antesala. Y la antesala es primero saber qué es la cultura, ¿ya? De que se forma una cultura para llegar a hablar de una cultura de seguridad. Entonces, lo primero que hay que entender es que estamos hablando de personas. Sí, eso es un tema complejo. Creo que has podido darte cuenta cuando en las experiencias vemos que hablamos a las personas y les comentamos, queremos ver algo idealizado, pero siempre no es así y hay desviaciones. ¿Por qué? Porque las personas son muy autónomas, tienen un albedrío y empiezan a haber desviaciones. De hecho, hay otros temas asociados involuntarios como los errores. Pero para hablar entonces de la cultura, tenemos que mencionar que las personas tienen unas concepciones mentales sobre las cosas. Eso se llaman en el fondo de la persona las presunciones básicas, que en muchas ocasiones son involuntarias, entran al subconsciente, pero están ahí y hacen que las personas se comporten de una manera, reaccionen de una manera de lo más natural posible, que es lo que hace que al final de una evolución de actividades se genere un desempeño. Okay. Para hablar de seguridad, entonces hay que estipular cuál es la caracterización de lo que llamaremos cultura de seguridad. Okay. Las caracterizaciones de cultura de seguridad están sujetas a las intenciones o a las pretensiones que una organización tenga sobre algo. Si hablamos con muchos de los compañeros que conocemos del campo y hacemos una encuesta, un sondeo, por decirlo así, vamos a encontrar en gran medida que mucho de lo que se desea de cultura de seguridad es cumplir con normas y reglas, pero ¿eso es el equivalente a un desempeño de seguridad de las personas? Pues yo en los estudios que he realizado te digo que no es así. Empiezo al revés. Ajá. Le digo a las personas, si a ti te gustaría tener un cumplimiento, ¿por qué no formamos primero a las personas en los desempeños de seguridad? Yo creo que si tú formas a una persona a ser seguro, a acatar un buen procedimiento, a ser analítico, a ser crítico frente a la ejecución de una labor para que la haga de manera segura, con los recursos que requiera, las metodologías que necesite, yo creo que te va a cumplir
la normatividad y te va a cumplir una directriz que sea interna o corporativa y te va a cumplir un estándar internacional y te va a cumplir muchísimas cosas que tú desees, pero ya tienes una preparación en la persona. Ricardo, y dentro de todo ese contexto de lo que tú me estás hablando, de lo que tú me estás contando, de lo que le estamos llevando a esta comunidad como tal, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales que conforman una cultura de seguridad efectiva dentro de esa organización? Porque es muy claro lo que tú dices, ha habido un estudio, ha habido un análisis que tú lo has realizado, pero ¿cuáles son esos elementos como tal que nos pueden ayudar dentro de las empresas? Bien, como la cultura de seguridad es parametrizable, yo la puedo configurar a un esquema deseado. Para una organización serán algunos elementos, para otras pueden ser otros. Pero te voy a mencionar algunos elementos que es lo que hemos visto en aquellas que han podido implementar una configuración deseada para obtener un desempeño en seguridad que lo caracterice como una cultura de seguridad. Okay. Se habla mucho de este tema, este eje, el liderazgo. Ok. Visible, demostrable, compromiso. No hay papel. Correcto. ¿Por qué? Porque en las definiciones que tenemos del liderazgo aplicado, claro está, la capacidad de influir en las personas nos va a permitir obtener logros u objetivos. En el campo de la seguridad, si hay un gerente, un director o cualquier cargo estratégico de la seguridad, sabe que va a formular una estrategia para lograr objetivos que vayan acorde a los intereses corporativos. Perfecto. El liderazgo que debe tener la persona tiene que encaminar al conjunto, estamos hablando empresa, pero también hablamos de los actores que vinculan a la empresa, proveedores, subcontratistas, contratistas y visitantes. Porque ese a veces queda rezagado y un visitante te marca el desempeño de una organización también. Entonces, el liderazgo te va a encaminar a una influencia que hace que las personas se desempeñen de cierta manera. En este caso, de seguridad. ¿Listo? Otro elemento que podemos encontrar. Hoy en día se habla de cultura justa. ¿Y qué es una cultura justa? Es un elemento que está dentro de las organizaciones que en función a los hechos es correspondiente al desempeño que se desea obtener. Okay. Voy a hablarte un ejemplo porque no quiero ser tan técnico en la palabra. Cuando hacemos las cosas bien, que casi a veces no se hablan, tienen que haber consecuencias asociadas a ese desempeño, reconocimientos, y no necesariamente tienen que ser monetarios o de esa clase, pero por lo menos públicos, por lo menos valoraciones de los trabajos, participación e involucramiento de las personas que logran esos desempeños en otros, ¿sí? Ejemplos, modelamientos, investigaciones conjuntas con otras áreas para generar aporte a otras áreas, incluso por fuera de la empresa. Si nosotros, yo que laboro en una organización privada, hago ese tipo de desempeño, yo puedo contribuir a la academia o viceversa, desde la academia puedo contribuir al sector privado. Es que además creo recordar algo, Ricardo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en una empresa del sector de minería, no sé si tú tienes claro, en ese momento hacían unos tableros de ideas. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces tú como trabajador dejabas tu tarjetica con una idea. ¿Sí? Tu propuesta de mejora. Y ese elemento visible de esa idea que tenía ese trabajador era llevado a un comité de evaluación y ese comité pues daba de pronto hasta que trata de idealizar un poco más lo que quieres mostrarme, ajustala para nosotros poderla llevar al criterio de la empresa como tal, ¿cierto? Así es. Y realmente eso es lo que nos ayuda y eso es lo que he querido buscar a través de Ecosalud Laboral, trayendo profesionales idóneos con capacidad de transmitir propuestas como la que tú estás llevando. Porque nosotros la vivimos, nosotros la conocimos, nosotros estuvimos en esas escuelas de aprendizaje donde logramos interiorizar en eso de lo que tú realmente estás hablando. Ese es uno de los ejemplos y estamos hablando de un ejemplo positivo en el cual se generan muchísimas repercusiones positivas como la participación, el involucramiento, la satisfacción personal de la persona, el orgullo que siente, el aporte que genera a otros y el modelamiento que puede servir para otras empresas.
eso no es cumplimiento normativo. Ajá. Eso es del desempeño real de la seguridad. Ok. Siempre lo he mencionado de esa manera, porque el cumplimiento normativo yo no lo voy a omitir, sí lo vamos a omitir, pero la realidad será esa, o la realidad será un comportamiento que nos haga sentir seguros a mí y a los demás. La otra cara de la moneda de la cultura justa es que cuando no son cosas positivas, entonces son cosas negativas, las medidas tienen que ser correspondientes. Claro. De esa manera se logra un estado verdadero de la cultura. Y te puedo seguir mencionando más elementos que conforman la cultura. ¿Por qué? Porque está sujeta a la parametrización que logra una organización. Tal vez una empresa está interesada que la cultura de seguridad es extensible hasta la calidad de la vida de la persona y va a medir de alguna forma cómo llega la cultura a la familia, cómo llega la cultura en el momento en que tú conduces cuando no estás en función laboral. Sí. Entonces podemos encontrar más elementos. ¿De qué manera los líderes pueden influir en la creación y el mantenimiento de esa cultura de seguridad? Acogiéndonos a esos elementos que tú nos acabas de decir. Los líderes es una palabra, una etiqueta como yo lo debatía con un reconocido docente, profesor Ricardo Montero Martínez, doctor. Etiquetar a una persona de líder es una caracterización que hace alguien sobre esa persona. Ninguna persona, coincidimos él y yo, nos autoetiquetamos de líderes. Así es. Cuando la persona es un líder o es considerado un líder, tiene la capacidad de influir en los demás y va a movilizar muchas cosas: recursos, estrategias, conocimientos, apoyos. Sí. Y lo va a hacer para lograr el objetivo de la cultura de seguridad. Okay. Lo primero que debe tener un líder en este caso para lograr cultura segura es conocimiento. Tiene que tener una competencia. Si no entiende qué es una cultura de seguridad, de qué se forma la cultura de seguridad, pues va a estar tirando dardos a algo que no sabes dónde va a caer. Entonces, el conocimiento le va a permitir gestar una serie de actividades, conjunto de recursos, personas, asesoría, metodología y demás para encaminar a ese estado deseado de la cultura de seguridad. El líder tiene que ser asertivo, tiene que tocar los puntos que se deben ajustar en la empresa que le hacen falta para lograr la cultura que desea. Todas las empresas tienen cultura, buenas o malas. Lo que se hace es cambiar elementos o situaciones, hechos, para llegar al estado que tú deseas. El líder es capaz de hacer eso, pero solo si la entiende. Okay. Debe entenderla para mover las fichas que va a mover y lograr el estado que se desea. ¿Qué papel juega la comunicación en esta transformación de la cultura de seguridad? Porque eso es muy clave. La comunicación es una vía, una herramienta transitoria de la información, de las ideas, de las acciones, de los objetivos, que en el fondo es una intención corporativa. La cultura de seguridad no es una intención mía propia como tal, okay. Es una intención corporativa, ¿ya? La comunicación tiene que ser de una medida ajustada, personalizada para poder lograr las cosas. Perfecto. Cuando estamos en las organizaciones, en las teorías básicas del diseño organizacional, hablamos de los niveles: el operativo, el táctico y el estratégico. Lo vemos a veces hasta como pirámide. No sé si has tenido la sensación alguna vez de que cuando se están haciendo los temas de seguridad y se quiere hablar corporativamente, lo que funciona en seguridad en el nivel operativo no significa lo mismo para lo que funciona en el nivel estratégico. Es correcto. Entonces, ¿será que si yo implemento una acción, la misma acción me aplica aquí que acá? No me aplica igual de manera. La comunicación tiene que permitir llevar lo necesario en la forma necesaria, sobre todo comprensible, para cada uno de los niveles, de tal manera que se puedan acoger a la dirección que está encaminando la compañía. Perfecto. Cuando eso ocurre en esa modalidad muy transparente de la comunicación, logramos lo que yo llamo la alineación de los niveles. Cada nivel está teniendo una dirección. Cuando empiezas a alinearlos, los tres niveles te caminan hacia el mismo
propósito. Sí, el mismo propósito Sí. o camino, que en este caso es el estado de seguridad o de cultura de seguridad que estás deseando. Así lo vas a poder lograr. Siendo distintos los parámetros como tú lo dices. Los parámetros Claro. van a ir variando, Correcto. incluso dentro de la misma organización. En algunas teorías que he podido revisar se hablan de subcultura, y es cierto, no es lo mismo la cultura en el área operativa que la cultura de los administrativos. Teniendo en cuenta eso que tú estás diciendo, podrían existir algunos errores comunes entre las organizaciones que de pronto al intentar, buscan intentar cambiar la cultura de seguridad y de pronto lo que hacen es equivocarse. Porque de pronto monté una estrategia y puede ser que, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, son diferentes lineamientos, pero estamos hablando de un solo tema, la cultura de seguridad. Así es. ¿Existirían esos errores? Errores existen, Ajá. y muchos. Uno muy común. Uno muy común. Diseñar una estrategia sin saber cuál es mi estado cultural. Así es. Entonces, vamos a hablar de un caso, ¿sí? Ujú. Vamos a hacer un programa de gestión de riesgo del cuidado de manos. ¿Ya? Una empresa que tiene mucho riesgo mecánico y pues la caracterización de la accidentalidad ha estado encaminada. Listo, está bien. Pero al momento de ir al fondo de una manera más investigativa y hacer un diagnóstico, y diagnóstico no significa hacer un preliminar, diagnóstico no significa hacer una encuesta para ver qué opinas, no. Sí. Diagnóstico significa establecer estados de valoración de los elementos de una situación, la que sea. Total. Cuando tú llegas a un diagnóstico, puedes detectar, determinar que existen elementos que están generando aquella situación y que no se iban a resolver con un programa de simplemente actividades y ya. Quizás lo que estaba ocurriendo son errores de las personas comunes producto de una fatiga normal, y eso es lo que te estaba marcando la accidentalidad en esta situación. En esos casos, el error es diseñar sin conocer cuál es mi estado, cuál es mi diagnóstico. Los diagnósticos, Andrés, no pueden ser subjetivos. Esa es una entrada. Hago encuestas, climas, mediciones de climas, que no es lo mismo clima a cultura, pero los diagnósticos deben fundamentarse en estudios objetivos, Ok. observaciones, mediciones cuantitativas o cuantitativas y otras técnicas de extracción de información como pruebas, simulaciones adicionales. Pero es lo que nos va a permitir establecer qué es lo que realmente está dejando en estado o el hecho de la situación que estamos analizando, y no lanzar cualquier primer dardo Ujú. para ver si me funciona. Y algo muy importante, generar planes de acciones reales, ajustados a lo que tú estás lo que viviendo es, dentro de tu a lo organización. que es. Porque eso es lo que realmente. Yo he realizado planes de acción Sí, donde tiene solo 3 acciones sí, y la más importante era comunicar. comunicación. Ricardo, hablamos de elementos, hablamos de líderes, hablamos de la comunicación, hablamos de esos posibles errores que se dan dentro del proceso de implementación de la cultura de seguridad. ¿Cuáles son esas estrategias o esas prácticas que tú recomendarías bajo tu experiencia y bajo ese liderazgo que has tenido en este proceso que generaría un éxito dentro de esa implementación en las organizaciones? Ok, para marcar una ruta Sí. de mejoramiento, que es lo interesante de este Sí, tema, sí. porque de nada nos sirve hablar sin actuar. Así es. Para hablar de una ruta de mejoramiento, el primer paso que yo sugiero es el reconocimiento de que tenemos una situación que hay que mejorar. Y cuando digo reconocimiento, es reconocimiento en todos los niveles. Sí. Porque hablamos es de la persona que se accidenta, la persona que no cumple, las no conformidades. No, es la organización, ¿ya? Desde su parte estratégica hasta el nivel operativo. Aquí nadie está exento de la cultura. La cultura no es de 2 personas. Así es. Es de todos los involucrados. Entonces, el reconocimiento nos permite decir, vamos a actuar verdaderamente en lo que necesitemos. Total. El segundo punto es el diagnóstico. El diagnóstico es la parte más crítica
que yo he establecido en los procesos de mejoramiento y sobre todo cuando hay un cambio organizacional que se apoya mucho en las teorías de cambio organizacional, porque si te equivocas en el diagnóstico te vas a equivocar en lo que sigue, en todo lo que va a venir. ¿Ya? Cuando ya realizamos el diagnóstico y establecemos esos elementos, las valoraciones, ahora sí vamos a empezar con los ajustes. Ojo, estos ajustes están asociados más a factores humanos que a factores técnicos de recursos. Así es. Hablando un poco de los modelos de seguridad y salud en el trabajo, por allá escuchábamos esa parte que el modelo sociotécnico. Bueno, cuando escuchamos el modelo sociotécnico es más social que técnico. Sí. Si te das cuenta, tú tomas una máquina, programa, haz lo que tú quieres, la máquina lo va a hacer. Sí. Pero toma una persona e idealízale lo que tú quieres y mira para ver si lo va a hacer. No es sencillo. No lo va a hacer porque la persona lo que va a hacer es coger tu idea e interpretarla. Eso. Todas las personas funcionamos bajo un principio que se llama variabilidad. Yo no me levanto hoy como me voy a levantar de mañana, ni el día de ayer, ni al rato, ni nada. De hecho, tenemos una cantidad de procesos cognitivos que nos hacen variar. Que nos hacen, correcto. Entonces, esas acciones de mejoramiento van a ir más enfocadas al factor humano. Y te voy a adelantar un punto valioso. Se debe empezar entendiendo la parte individual como una unidad que se llama el humano o la persona, el hombre, hombre-mujer, para luego llegar a algo colectivo que se llama cultura. Yo debo entender cómo funciona el humano para poder llegar a lo colectivo. Si no empiezo en ese orden, voy a estar tirando dardos al no sé dónde vayan a caer. Perfecto. El humano es complejo. Cuando yo entienda que el desempeño como fórmula de ecuación del humano es el producto de sus concesiones internas más o en función con otra variable que es el panorama externo, eso es lo que se llama ambiente o concepto ambiental, a eso me da una ecuación que se llama desempeño humano. Entonces, procedimiento, recurso, método, EPP, conocimiento, más capacitación. ¿Será que eso es de ambiente o será que es de la persona? La mayoría son de ambiente y cuando trabajamos a la persona. Entonces, si yo entiendo que tú te puedes equivocar realizando un procedimiento y empiezo a diseñar un método que me permita a mí de que cuando tú cometas un error humano no te accidente, empiezo a hacer una ergonomía cognitiva. Ahí hay una gran estrategia para mejorar en el humano. Es que yo le he dado en algunas de mis clases y digo, si yo tomo una persona y la preparo muy bien en seguridad, tú puedes tener un panorama riesgoso y peligroso acá. Esa persona sabe enfrentarse a ese panorama y sabe cuándo decir que no a ese panorama. Pero si yo lo que hago es acondicionar lo más que pueda el panorama, nunca voy a llegar al 100. La persona no la termine de preparar nunca y en algún momento va a pasar el error y va a pasar el accidente. Y pasa que no hace aceptación y adaptación de lo que tú estás buscando. De lo que yo estoy buscando. Y entonces se van a dar esos sucesos que no deseamos, ¿cierto? Por eso digo, trabajemos mucho en el factor humano. Cuando ya yo entiendo cómo es el factor humano, ahora como líder, estratega, empiezo a diseñar unas estrategias de carácter colectivo que me puedan encaminar a todas las personas de todos los niveles en diferentes modalidades a una dirección. Una dirección. Cuando ya lo pueda lograr, empiezo a ver si lo que estoy obteniendo es la cultura que yo deseo. Y para eso tuve que haberla definido. Eso es más o menos una ruta que te pueda ayudar. Ya en el interior de esa ruta podemos utilizar herramientas. Por ejemplo, te voy a mencionar mi propuesta. Yo hace unos años atrás terminé maestría y la tesis maestral fue un plan de transformación cultural para una empresa, un sector específico. En esa ruta que marcamos, en las herramientas pudimos utilizar, te voy a mencionar dos básicas. Una que era la relación por afinidad y otra que era una correlación cual y cuantitativa. Ricardo, ¿y eso cómo funciona o cuál es su efecto? La relación de afinidad me permitió a mí establecer de los modelos que quiera seguir una empresa, no está obligada, lo elige o incluso lo puede diseñar, me permitió establecer qué mejor modelo de seguridad en su configuración
le quedaba más a esta empresa. Total. Porque hay variedades de modelos de seguridad. Puedes implementarlos todos si tú quieres, pero son procesos complejos. Entonces, para buscar un resultado óptimo, hay que ver qué es lo mejor, qué es lo que le conviene a la organización. Perfecto. ¿Cómo lo hicimos? Con afinidad. Ya después, más adelante, ¿cuáles son los elementos que más debo trabajar? Ok, entonces voy a aplicar la herramienta de correlación. ¿Y cómo la aplico? Bueno, si el modelo me da estos elementos, que son factores de éxito para tener una cultura de seguridad, yo tengo que buscar en la organización qué aspectos o elementos de interés de la organización existen que tengan una correlación positiva, porque hay correlaciones negativas. Sí. La correlación negativa lo que va a hacer es alejarme de eso. La correlación positiva me va a decir, me lo voy a traer, me lo voy a acercar y me va a servir. De esa manera pudimos establecer esos niveles de correlación y de esa manera le podemos decir a la organización, trabaja estos elementos, que eso es lo que usted necesita para obtener una cultura de seguridad. De esa manera la organización puede llegar a ese estado que está buscando. Ok. Ricardo, muchas cosas por decir, muchas cosas por contar. Creo que tendríamos más tiempo, tendríamos otro episodio más en este canal. Hay muchas cosas que me gustaría transmitir basado en tu experiencia y tu conocimiento, y quiero que a través de este canal pues hagas un compromiso de una nueva invitación, de venir nuevamente a este canal, y de paso pues déjanos un mensaje alineado a todo lo que tiene que ver con cultura y seguridad. Bien, bueno, el compromiso que me gustaría hacer entonces es abordar un poco más el factor humano. Correcto. Ampliarlo, saber cómo funciona. Perfecto. Y de qué manera, a partir de eso, establecer medidas nosotros, Sí. como referentes de la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, para llevarlas a las personas y que podamos generar lo que llamamos como un entorno seguro. Bien. Eso sería, pues, me gustaría Listo. que comprometido que y, lo hagamos y organizamos de acuerdo a agenda suya esa nueva entrevista. Así es. Y el mensaje, bueno, este mensaje es muy humano y natural. El mensaje está asociado a que entendamos que desde que nosotros partimos de nuestra casa hasta que llegamos a cualquier entorno, ya sea la empresa, la academia, un gremio, lo que sea, hay personas, Andrés. Total. Las personas funcionan por una naturaleza, pero tienen que estar dentro de lo que yo llamo un marco de respeto integral, el respeto en toda su faz. Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, las personas tienen que ser conscientes de que entramos a un marco donde debemos respetar una serie de normas de seguridad, porque todos merecemos seguridad. Entonces, tenemos que saber que somos personas, entendernos cómo funcionan las personas para obtener el desempeño que deseamos en seguridad y salud en el trabajo como tal. Perfecto. Ese Me parece bien. Ricardo, agradecido, hermano. A ti, de Andrés. verdad, agradecido por haber aceptado esta invitación. Sabemos de que tanto usted como yo tenemos agendas bastante complejas, pero estamos para eso, venir y estar al frente de Ecosalud Laboral Voces Seguras, dejando un mensaje digamos, que nos permita educar, enseñar y transmitir el verdadero sentido que tiene la seguridad y la salud del trabajo. Yo creo que esta plataforma de Ecosalud Laboral va a multiplicar estos aportes que varias personas hemos ido consiguiendo a lo largo de los años y que sabemos que muchos más lo necesitan. Hay muchas empresas, entidades, algunas no son necesariamente empresas, que están necesitando mejorar y están necesitando de personas que las ayuden a mejorar. Entonces, gracias a ti por la plataforma, por la invitación, y así como yo, que los demás profesionales del campo podamos generar los aportes y que lleguen a más entidades. Perfecto. Y a ustedes, amigos que siguen ahí conectados en nuestro canal de Ecosalud Laboral, los invitamos a que sigan compartiendo, sigan colocando manito arriba, sigan ahí dejando sus comentarios, que eso es lo que realmente nos está haciendo visible a nosotros a nivel de todo el mundo. Mil gracias y hasta una próxima, señores.